Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Como pueden ver ustedes en pantalla, tenemos aquí a nuestro querido amigo César Félix Sánchez, el doctor, amigo muy apreciado en este canal, no solo por mí, sino por mi audiencia. Y pues él se encuentra en Perú, como ustedes saben. ¿Estás en Arequipa ahora, doctor? En Arequipa estoy. En Arequipa, Perú. Muy bien, espero un día poder conocer esa bella ciudad. Solo la conozco en Está fotografías. absolutamente invitado. Pues muchas gracias, pues bienvenido César, un gusto como siempre tenerte aquí en nuestro canal y bueno, quisiera que compartieras con los que nos ven algo sobre la cuaresma, la espiritualidad de estos últimos días de cuaresma y lo que se llamó el tiempo de pasión. Todavía existe, ¿verdad? No es que ya no exista, existe, por supuesto, donde se celebran, donde se celebra la misa con los misales anteriores a la reforma litúrgica, eh, pero la mayoría de la gente que va a la misa actual no conoce lo que es el tiempo de pasión. Existía dentro de la cuaresma, en el marco de la cuaresma, un tiempo que le llamábamos de pasión, o se le llamaba así, muy importante, con algunos signos litúrgicos también, con algunas tradiciones, y bueno, me gustaría que nos ayudaras a comprender de qué se trataba eso. Así es que, pues bienvenido, adelante. Bueno, un gran gusto, padre, poder hablar de este tiempo tan lleno de significados, ¿no? Que nos transporta a la iglesia primitiva, a las ceremonias de la iglesia romana antigua, ¿no? Como sabemos, la liturgia está estructurada en torno a dos grandes ciclos, ¿no? El ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua, ¿no? Y el ciclo de Pascua, eh, en su dimensión penitencial, ¿no?, de preparación para los grandes misterios pascuales, está dividido en tres tiempos, ¿no? El tiempo de preparación cuaresmal, que es la Septuagésima, el tiempo de Cuaresma y la culminación de la Cuaresma, las dos últimas semanas, que son el tiempo de pasión. Todos estos tiempos tenían distintos sentidos espirituales, distintas ceremonias simbólicas en cada uno de ellos. Bueno, después, como sabemos, ya viene el tiempo propiamente pascual dentro del ciclo pascual y luego el tiempo de Pentecostés y posterior a Pentecostés. Y ahí acaba el año litúrgico y empieza el otro gran ciclo que es Navidad, ¿no?, que tiene como Adviento, Navidad y Epifanía, ¿no? Pero bueno, esta era la estructura esencial del rito romano. Y estas dos semanas de pasión y estas últimas semanas de la cuarta, estos últimos días de la cuarta semana de Cuaresma, son muy útiles, ¿m?, porque es una gran oportunidad para, de alguna manera, revivir el espíritu penitencial y orante de la Cuaresma, porque ¿qué ocurre? Como estaba la Septuagésima, que son 3 semanas, ya la gente empezaba quizás a acostumbrarse un poco, ¿no? Es decir, a Mira, creo que hacer la la penitencia. mayoría de la gente que ve nuestro canal probablemente no sepa qué es la Septuagésima. Si nos puedes decir así brevemente. Por supuesto. Eh, 3 semanas antes del inicio de la Cuaresma había un tiempo de preparación precuaresmal que tenía 3 domingos: el domingo de Septuagésima, el domingo de Sexagésima y el domingo de Quincuagésima. Entonces, y bueno, luego avanzaba la Cuaresma, y conforme avanza la Cuaresma, el último domingo ha sido el domingo del Letare, el domingo anterior, el domingo del gozo cuaresmal, de un breve, por así decirlo, oasis, ¿no?, en medio de la penitencia. Pero ¿qué ocurre? Ya puede hacer que la gente se distraiga, ¿no? Entonces podían los fieles o cansarse o rutinizar esta preparación, esta penitencia, y por eso estas 2 semanas y las últimas de la cuarta semana de Cuaresma, estas 2 semanas
de Pasión, estos últimos días de la cuarta semana de Cuaresma, ahora estamos miércoles, cuando grabamos esto de la cuarta semana de Cuaresma, eran muy útiles para revivir el espíritu penitencial, ¿no? Este tiempo de Pasión tenía 2 semanas, la primera semana de Pasión, que la vamos a empezar este domingo, domingo de Pasión, y la segunda semana de Pasión, o también llamada Semana Santa o Semana Mayor. ¿Mm? Ahora, estos últimos días que estamos ahora, estos últimos días de la cuarta semana antes del primer domingo de Cuaresma, de Pasión, estos últimos 4 días de la cuarta semana de Cuaresma, son muy antiguas las ceremonias de estos días. Por ejemplo, hoy miércoles era el día llamado de la efetación. Era el gran escrutinio de los catecúmenos. Hay una relación muy estrecha entre los catecúmenos, es decir, las personas que se preparaban antiguamente para bautizarse, ¿no? En este tiempo de la primitiva iglesia romana, los fieles muchas veces, en muchos casos, se bautizaban ya de adultos y tenían un proceso de preparación, un catecumenado. Y este día era el día de su gran escrutinio, porque empezaban su gran penitencia para eh, el bautismo, la ceremonia bautismal de la vigilia pascual, que era cuando se bautizaban, precisamente al inicio de la Cuaresma. El miércoles de ceniza es un vestigio de ese inicio de la preparación para esta penitencia que tenían que tener los catecúmenos antes de su bautismo y en los que los acompañaba la iglesia entera. Uno de los orígenes de la Cuaresma es también la iglesia entera, los demás fieles, acompañando a los catecúmenos en su proceso de penitencia y purificación previo a su bautismo en la vigilia pascual. Ese es uno de los orígenes de la Cuaresma. Pero bueno, entonces, y este día, el miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, era un día en donde se les hacía el gran escrutinio, el gran examen para saber si estaban preparados ya para ser bautizados. Y por eso se hacía esta misa en la estación, la misa estacional de San Pablo Extramuros era. Porque ¿qué ocurre? En las antiguas ceremonias del rito romano, todo el clero y el obispo de Roma, que era el Papa, celebraban las misas importantes en iglesias estacionales, es decir, en una iglesia específica de la ciudad de Roma. Y esta misa del miércoles de la cuarta semana se hacía en San Pablo Extramuros, que era donde estaba enterrado el apóstol San Pablo, doctor de las gentes, apóstol de los no judíos, ¿no? Y como una representación de estos gentiles, estos no cristianos que iban a ser escrutados para saber si eran aptos para entrar a la iglesia con el bautismo. Era su último gran examen previo al bautismo, que tiene como vestigio, ahora en la misa de hoy día, en el rito tradicional, hay un flectamus lleno, ¿no? Hay oraciones muy especiales, ¿no? Donde se pide al pueblo que se arrodille, que implore la protección de Dios. También hay 3 lecturas. En la misa tradicional, por lo general, hay 2, pero en el miércoles de la cuarta semana, como hoy, existe una lectura de una profecía, de una epístola y del Evangelio. Y el Evangelio es del ciego de nacimiento. Y también se hacía la apertura, por eso se llamaba efetación, porque se hacía el éfeta en este día. Es decir, cuando nuestro Señor cura al sordomudo, introduce su dedo con saliva en la oreja del sordomudo y dice, éfeta, ábrete. Y esa ceremonia todavía se conserva en el bautismo, pero antiguamente se hacía antes, semanas antes, en este día, a los catecúmenos se les hacía la efetación. Y además había otra ceremonia en donde se les entregaba el Evangelio, el Credo y el Padre Nuestro en texto. Se les entrega, y eso habla de que en la Roma
de los primeros 5 siglos, ¿no? En esta Roma del 350 después de Cristo, de todos estos años donde empiezan a originarse estas ceremonias, había un alto grado de alfabetización entre los fieles, porque se les entregaba por escrito las oraciones para que ya las tengan después de haberlas aprendido. Y bueno, ese rito se perdió, pero se conservaron vestigios en la liturgia romana tradicional de este momento tan significativo. Mañana, jueves de la cuarta semana, la estación era en San Silvestre y San Martín. Y ¿por qué era importante en esta basílica? Porque eran los primeros santos, no mártires de la iglesia. San Silvestre, Papa, y San Martín de Tours, ¿no? Y en la epístola era la resurrección del hijo de la Sunamita por parte de Eliseo, y el evangelio era la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que hace nuestro Señor. Y tanto la misa del jueves de la cuarta semana como del viernes de la cuarta semana, es decir, pasado mañana, eran misas donde se enfatizaba mucho el elemento de la resurrección. También eran misas especiales para que los catecúmenos se formasen en este misterio de la resurrección. El viernes de la cuarta semana, la estación era en la Basílica de San Eusebio. ¿Y quién había sido este San Eusebio romano? Había sido un presbítero que durante el tiempo de la persecución de los arrianos, el emperador, que era Filo Arriano, lo había encerrado en su casa para que muera de hambre. Y murió de hambre, y en esa casa se hizo una basílica. Y era esta casa quedaba en las afueras de Roma, en el campo romano, en un lugar llamado el Esquilino. Y en este lugar llamado el Esquilino había cementerios antiguos, tanto cementerios de mártires como cementerios de personajes de la Roma antigua, ¿no? Habían ruinas de monumentos funerarios, era un ambiente sepulcral, ¿no? Y la procesión se hacía, ¿no? La procesión previa a la misa, se hacía por esos monumentos ruinosos, por esas inscripciones antiguas, de la grandeza de la Roma de aquel tiempo, ¿no? Pero que ya entraba en el momento en que empezaban a practicarse estos ritos en un proceso de menoscabo, ¿no? Porque esto es ya el siglo IV, V, ¿no? Y también ese ambiente contribuía a que se enfatice este elemento de la resurrección, ¿no? Y en la epístola de este viernes, perdón, Elías resucitaba a un niño y se leía la resurrección de Lázaro. El sábado de la cuarta semana, este sábado, previo al primer domingo de Pasión, era el pequeño examen de los catecúmenos. El miércoles había sido el gran examen de los catecúmenos. El miércoles había sido ese gran examen. El sábado era el pequeño examen. Don Gaspar Lefebvre en su misal llama a la misa de este viernes magnífica misa. Dice que es una magnífica misa. ¿Por qué? Porque es un examen ya un poco más gozoso, donde se les habla a los catecúmenos de las promesas de Cristo, de cómo Cristo va a saciar a los sedientos, ¿no? Y además, hasta hace no mucho, hasta antes de la reforma litúrgica, en este sábado de la cuarta semana, se acostumbraba a dar las sagradas órdenes, ¿no? También el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Y bien, y el domingo ya empieza el tiempo de pasión, ¿no? Del que hemos hablado, ¿no?
Justo Pérez de Urbel dice que en este tiempo ya no es solo la penitencia, ¿m? Sino es una disposición para grandes cosas. ¿M? Al elemento penitencial de la cuaresma, de preparación prepenitencial, podríamos decir, del tiempo de Septuagésima, que es el anterior a la cuaresma, ahora más bien estamos entrando al tiempo no solo de penitencia, sino de preparación para contemplar grandes misterios. Don Prosper Guérangué, ¿no? El gran restaurador de la liturgia y del canto romano, gran estudioso, ¿no? Del siglo XIX, francés, nos dice sobre este tiempo que el cielo de la Santa Iglesia se torna triste y sombrío. En el centro de la liturgia está la Santa Cruz. Don Justo Pérez de Urbel dice que en los himnos a la cruz de este tiempo, que también se escuchan en la lectura del oficio, en el rezo del oficio de estos días, de la liturgia de las horas, son himnos entusiásticos y emocionantes, como el Vexila Regis, que creo que en algún programa anterior Lo, lo escuchamos, los fieles, ajá. ¿sí? ¿No? Que es el estandarte del rey, ¿no? Y que termina con esta gran invocación, que es una oración perfecta, ¿no? Para este tiempo y perfecta para todos los tiempos, que es O crux ave, spes única. O cruz, salve, única esperanza. Este himno, que es el himno de vísperas de este tiempo de pasión, fue compuesto por Venancio Fortunato, que fue obispo de Poitiers, en Francia, a inicios del siglo VII, ¿no? Él vive entre el siglo VI y el siglo VII. Tiempo muy complejo para la iglesia, ¿no? Tiempo de muchas crisis para la humanidad, ¿no? El imperio había caído en Occidente, el imperio romano, había gran cantidad de invasiones bárbaras, y los bárbaros que llegaban a veces no llegaban con las mejores disposiciones para la religión católica, porque como los godos o los longobardos eran arrianos y perseguían a la iglesia en algunas ocasiones. Y es el tiempo donde esta liturgia, donde el canto gregoriano también cuajan, donde se forman, de ahí el aire que según algunos es melancólico de la liturgia romana, ¿no? Porque se forma en estos momentos, ¿no? De una melancólica esperanza y de una sobriedad muy elevada, ¿no? Porque se forma en estos momentos de dureza. Y también hay algo interesante a partir de este primer domingo de pasión, y que ocurrirá, que se verá durante todas estas 2 semanas del tiempo de pasión, que es que se velan las imágenes de los santos. El misal romano prescribe cubrir con un velo morado las cruces y las imágenes existentes en las iglesias. ¿Por qué? Y esto es nuevamente algo muy interesante. Eh, Más o menos en el siglo IX, los manuales de liturgia, como este manual, que es también tan bueno, de un manual de la liturgia tradicional de la editorial Bruño, no se ve mucho, pero es de los años, del año 59, me parece. Bueno, eh, nos habla del origen, este manual, de esta costumbre tan interesante de cubrir los velos, perdón, de cubrir las imágenes con un velo morado. Y dice que en el siglo IX se cubría con un gran velo el altar. Y se cubría como un recuerdo de una antigua costumbre, que después vamos a ver cuál era. Y cuando se llegaba a la misa del miércoles santo, en donde se cantaba la pasión de nuestro Señor, ya en la segunda semana de pasión, o en la Semana Santa, como la llamamos también, se quitaba ese velo. Justo cuando en la lectura se leía velum templi schisum est, y se rasgó el velo del templo. Entonces se sacaba en ese momento. ¿Y por qué? Porque esta costumbre es un vestigio, a su vez de otra, del famoso Sancta Sanctis. ¿Qué era el Sancta Sanctis? En las costumbres más antiguas de la iglesia romana existía
la misa de los fieles y antes la misa de los catecúmenos. Y también de los que habían caído en pecado. Eran las dos partes, lo que ahora llamamos la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Entonces, y cuando terminaba la liturgia de la palabra, que era la misa de los catecúmenos, y se iban también los que no iban a comulgar porque estaban en estado de pecado, venía el diácono con un bastón y golpeaba el suelo de la iglesia diciendo Sancta Sanctis, lo santo para los santos. Y los que no iban a comulgar se iban. Entonces, ¿pero qué ocurrió? La penitencia pública decayó. ¿Por qué? Porque todos los fieles fueron considerados como penitentes a partir del miércoles de ceniza, ¿no? Entonces, todos eran considerados penitentes, pero se les permitía ahora, todos ya eran penitentes públicos, porque ya habían recibido la ceniza el miércoles de ceniza, y por lo tanto todos estaban en la situación de los que tenía que haber algún recuerdo de la situación en la que estaban cuando había el tiempo de la penitencia pública. Entonces, y ese recuerdo era que todos estábamos separados del altar por este gran velo. Y eso era un vestigio de esa costumbre antigua. Y la costumbre en el rito tradicional que todavía queda, que es la de velar las imágenes, es a su vez un vestigio de ese vestigio de esa antigua costumbre. Aquí vemos en verdad la continuidad de la liturgia. Cómo, incluso cuando razones pastorales o el inevitable paso del tiempo, el enriquecimiento de la liturgia por parte de los santos, de los teólogos y de los pontífices, iban haciendo que la liturgia vaya creciendo orgánicamente, aún en esos momentos se conservaban las semillas de las ancestrales costumbres de la Iglesia romana. Y eso es lamentablemente lo que se ha perdido con la reforma litúrgica de los años 60. Porque tres cosas que eran muy significativas de la liturgia romana tradicional y que guardaban estas huellas de la vida de nuestros hermanos, los cristianos primitivos de la iglesia romana, que eran Septuagésima, Pasión y Témporas, se han perdido. Entonces se ha hablado mucho de la reforma. ¿Qué eran las témporas? Para los que no saben, las témporas eran periodos penitenciales que se observaban el sábado, el viernes y el miércoles durante cada cambio estacional. Había las témporas de Cuaresma, las témporas de Pentecostés, las témporas de septiembre y las témporas de Adviento, en diciembre, que eran también días muy solemnes. Entonces, todas estas témporas eran cosas muy romanas, y se cuenta incluso que cuando el Papa Pablo VI, un día que era de témporas, se fue a revestir, a celebrar su misa privada un día, uno de sus capellanes le dijo a uno de sus capellanes, pero aquí has puesto ornamentos verdes, es témporas, tienen que ser morados. Y su capellán le dijo, Santo Padre, ya no existen las témporas con la reforma litúrgica que él mismo había aprobado. Y cuentan que Pablo VI se puso a llorar. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que se han perdido, ¿no? Todos estos vestigios. Entonces, y tanto se habló, no sé, usted se acordará, padre, en los últimos años se habló mucho de la reforma, ¿no? Se decía, hay que hacer la reforma de la reforma. Y una forma interesante de haber hecho la reforma de la reforma habría sido establecer también en el Novus Ordo, restaurar en el Novus Ordo, que en teoría es el rito romano, según se dice, ¿no? También es la forma ordinaria del rito romano, se decía. Habría sido interesante que se restauren las témporas, la Septuagésima y el tiempo de pasión. Eso habría sido una reforma de la reforma, una hermenéutica de la continuidad. Eso habría sido. Y también quizás poner el ofertorio romano, que también es muy antiguo y es muy significativo y representativo de la liturgia romana, en
como opción, al menos, ¿no? Como opción. Si se puso el canon romano, que también es de origen apostólico, como opción, entre otras plegarias eucarísticas, ¿por qué no se pone también el ofertorio romano como una alternativa al ofertorio reformado? Eso habría sido una reforma de la reforma. Pero ¿en qué quedó la reforma de la reforma? En palabras. Por ahí alguien quizás puso un violín en alguna misa alguna vez, ya que se escucha Mozart. Pero evidentemente eso no era reforma de la reforma, ¿no? Entonces, pero también ahora, por ejemplo, se ha olvidado el catecumenado en la iglesia. Hay que reconstruir el catecumenado. Se habla de catecumenados de iniciación cristiana postbautismal, tantas cosas que se hablan. Pues en la liturgia romana tradicional, uno podía acompañar y vivir también postbautismalmente los distintos pasos que tenían los catecúmenos antiguos, con la liturgia tradicional. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Y bien, y el domingo primero de Pasión, eh, el padre Castellani nos dice que ahí se ve en el primer domingo de Pasión, que va a ser este domingo, un gran despliegue de actividad y lucha por parte de nuestro Señor contra los fariseos. Durante toda la primera semana de Pasión se exhibe la lucha de nuestro Señor Jesucristo contra el fariseísmo. Y por eso en la epístola se presenta, en la epístola del domingo, que es la epístola a los hebreos, se presenta a Cristo como pontífice de los bienes futuros. Y el Evangelio es cuando Jesús les dice, del Evangelio según San Juan, ¿no? Este pasaje donde Jesús les dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Ego sum. Yo existía, lo traducen, ¿no? Pero es ego sum. Yo soy. Y ahí es cuando lo quieren ya matar, cuando tiene ese diálogo donde Jesús les dice a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes harían las obras de Abraham si fueran hijos de Abraham. Entonces confronta a los fariseos nuestro Señor y los fariseos lo quieren matar, pero nuestro Señor se esconde. Ese es el Evangelio del primer domingo de Pasión. Y es interesante leer el tracto del primer domingo de Pasión, que es un salmo, Saepe spugnaverunt, que también tiene una versión gregoriana muy bonita, que es, mucho me han angustiado desde mi juventud. Dígalo ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí, sobre mis espaldas araron los pecadores. Prolongaron sus iniquidades, pero el Señor cortó las cervices de los pecadores. Y la estación de la misa de este día era en San Pedro. Y es curioso porque esta es una de las pocas ocasiones durante la Cuaresma en donde la iglesia estacional es la iglesia de San Pedro. Por lo general, la iglesia de San Pedro, que era la iglesia del obispo de Roma, la iglesia particular del obispo de Roma, era muy poco usada como basílica estacional. Me parece que la Ascensión y la fiesta de San Pedro y San Pablo se celebraban en la Basílica de San Pedro. Pero me parece que hay un sábado en la primera semana de Cuaresma donde es también iglesia estacional San Pedro, pero aquí, curiosamente, en el primer domingo de Pasión, el primer domingo de esa confrontación angustiante de nuestro Señor contra el pueblo que lo persigue hasta la muerte, se elige como iglesia estacional a San Pedro, ¿no? de Roma. Interesante. Y también se menciona este tema de mucho me han angustiado desde mi juventud, que a mí me trae recuerdos del epílogo del Evangelio según San Juan, donde se habla de la juventud de Pedro. Y se dice, cuando tú eras joven, te amarrabas el cinto y ibas a donde querías, le dice nuestro Señor a Pedro. Cuando seas mayor, otros te amarrarán el cinto y te llevarán a donde no quieras. Y eso no solo se cumple como tipo inmediato en San Pedro, porque ahí dice el evangelista, porque se refería a su martirio, sino eso también se refiere al martirio de la iglesia, a la pasión de la iglesia y al martirio del papado. Muy interesante. El lunes de pasión también es otro lunes de confrontación, ¿no?
con los fariseos, porque ahí le mandan unos ministros en el Evangelio para que lo prendiesen. Y díjoles entonces Jesús: todavía estaré con vosotros un poco de tiempo y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Y el introito también tiene este ambiente de persecución, ¿no? Y de confrontación. Ten piedad de mí, Señor, porque me ha pisoteado el hombre. Todo el día me ha tribulado, luchando contra mí. Y el salmo continúa: mis enemigos me han acosado todo el día, porque son muchos los que luchan contra mí. ¿No? El martes santo también, que tiene como peculiaridad que la epístola es la historia de Daniel con los leones. El Evangelio es Jesús, nos presenta a Jesús en Galilea, que no está entrando a Judea para evitar que los judíos lo maten, ¿no? Y donde nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Luego el miércoles es cuando los judíos rodean a Jesús y le dicen: ¿hasta cuándo torturarás nuestra alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo claramente. Y respondió Jesús: os hablo y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre os dan testimonio de mí. Y también continúa este ambiente de confrontación con los fariseos el jueves de pasión, en donde el Evangelio es la cena en casa de Simón el fariseo, ¿no? Y le perdona los pecados a la mujer que lo ha ungido con ungüento. Y finalmente tenemos el viernes de pasión, que es en la iglesia estacional de San Esteban en el Monte Celio, San Esteban protomártir. Y aquí también es un día muy solemne para la iglesia, porque es una semana exacta antes del Viernes Santo. Y también es la fiesta de la corredención, porque es la fiesta de los 7 dolores de la Santísima Virgen María, que tiene secuencia propia. La secuencia Stabat Mater, famosa, de Jacopone da Todi, que es esta secuencia muy difundida por la Orden de San Francisco en el mundo, ¿no? Que es muy conocida y que ha sido siempre materia de inspiración para los más grandes músicos sacros. Y luego tenemos el sábado de pasión, que antiguamente no tenía liturgia propia y era la vigilia del Domingo de Ramos. Y ahí es cuando en el Evangelio anuncia nuestro Señor: ha llegado el juicio de este mundo, nos dice nuestro Señor. Y con eso termina la primera semana de pasión. Luego viene el Domingo de Ramos y todo lo que ya conocemos más comúnmente. Muy interesante todo eso. ¿Y qué podría hacer la gente que no va a ver esto en su liturgia en estos días? ¿Qué consejos darías, por ejemplo, a los católicos si quieren rescatar algo de eso, al menos de modo privado o familiar? Claro. Estos últimos días, antes del Domingo de Pasión y luego durante el tiempo de Pasión, ¿qué se puede hacer para vivir mejor el espíritu de estos Por días? ejemplo, hoy es un día muy importante, el día de la efetación del gran escrutinio de los catecúmenos, hoy miércoles de la cuarta semana, y es un día muy adecuado como para hacer una buena confesión. Entonces yo recomiendo en estos días previos al Domingo de Pasión la confesión, hacer la gran confesión cuaresmal posterior a la anterior al miércoles de ceniza. Entonces,
hacer una muy buena confesión en estos días. Si es que por alguna razón, cosa que pasa en la vida, por tanta cotidianidad, tanta rutina que nos absorben, la situación de apostasía del mundo, de los medios de comunicación, de los estilos de vida, de las modas, que a veces hemos perdido durante estos días el espíritu penitencial de la cuaresma. Esta época es una época muy buena para revivir ese espíritu cuaresmal con más fuerza, ¿no? También el viernes de pasión es viernes de los dolores de Nuestra Señora, es un día muy, muy adecuado para practicar algún acto de piedad mariana, ¿m? De piedad penitencial mariana. En muchos lugares de Hispanoamérica hay procesiones, ¿m? O viacrucis públicos en estos días, especialmente el viernes de pasión. Porque como el Viernes Santo ya va a estar consagrado a misterios mucho más solemnes, y a veces es un feriado y lamentablemente hay gente que viaja, etcétera. A veces hay algunas instituciones que eligen el Viernes de Pasión para realizar actos solemnes de preparación para la Semana Santa, ¿no? Y habría que aprovecharlos. También el sábado de Pasión, por lo menos en mi ciudad, y el domingo de Ramos empiezan las procesiones, ¿no? El sábado de Pasión hay una procesión muy hermosa que sale del mercado antiguo de mi ciudad, que es la procesión del Señor del Perdón, ¿m? Y que es también muy edificante, muy piadosa. Es un Cristo atado a la columna. Y ya empieza a sentirse en la ciudad, ¿m? Mucho el ambiente eh, de la Semana Santa. Ya las personas empiezan en la noche a vender los ramos, las calles se llenan del saumerio, ¿no? Porque también las personas venden a veces algunos inciensos, no sé por qué razón, pero parte de la costumbre popular. Entonces se siente un olor distinto, ¿no? Y bueno, y no solo es esa, hay otras devociones en las zonas periféricas, en los pueblos tradicionales periféricos a mi ciudad, y se escuchan en la noche, ya a partir del viernes de pasión, se empiezan a escuchar los fuegos artificiales, que son más, no tanto de celebración como sí de estruendo, que se hacen para celebrar en los lugares donde se acompaña a la Virgen en sus dolores el viernes y donde se hacen devociones más reducidas al pueblo o al barrio, a, por ejemplo, a Cristos con la cruz a cuestas, a nazarenos, como les decimos aquí, y a otras imágenes a las que la gente les tiene devoción y que están en capillas, en parroquias. Entonces yo creo que en muchos lugares del mundo hispánico se ve todavía eso. En otros lugares del mundo más desarrollado ya no tanto se ve eso. Ujú. Sí, no, creo que muchas costumbres, al menos yo creo en, en el norte de México, creo que se ha perdido mucho de todas estas costumbres. No sé si en otras regiones, pero sí, al menos podemos saber que hay o en el rito tradicional que la mayoría no tiene acceso a estas celebraciones, al menos que sepan eh, cómo la Madre Iglesia iba guiando a sus hijos en este camino espiritual, que es todo un camino espiritual, desde la Septuagésima, la Cuaresma, el tiempo de pasión. Bueno, ahí en la Cuaresma van las témporas, como tú lo mencionaste. Eh, pues todo tenía un sentido, una razón de ser, ¿no? Y pues cuando uno conoce estas cosas es inevitable lamentar que la reforma litúrgica no haya considerado el valor de todas estas cosas, ¿no? Que seguramente ayudaban a gente, o sea, no solamente las tradiciones, sino las oraciones litúrgicas, las lecturas que estaban seleccionadas también, Sí, mucha riqueza. mucha riqueza, que es una lástima que la gente ya no lo tenga a la mano, mucha gente ya no lo tiene a la mano. Eh, pero bueno, algo se puede rescatar, entonces sí, es importante
a partir del domingo podamos entrar en ese ambiente. ¿Cómo repite la expresión de Don Prosper Guéranger sobre el De- cielo de la iglesia? el, el cielo de la Santa Iglesia se torna triste y sombrío, dice don Próspero de Berenguer. A partir del domingo, que era el primer domingo de pasión. Un domingo anterior al domingo de Ramos, para que quede claro, para el que no sabía de esto. Yo acostumbro personalmente en mi propia casa velar las imágenes y las que no puedo velar, pues ocultarlas. Eso no lo manda la iglesia, es nada más como una manera un poco de recordarme a mí mismo que estamos en los días de pasión. Claro. Este, eh, Yo creo que es una buena costumbre que se puede hacer en la casa como piedad particular. Quizás no haya tantos lienzos morados para poder cubrir todas las imágenes, pero por lo menos si, por ejemplo, la familia tiene una gruta de la Virgen o tiene alguna estatua importante del Sagrado Corazón de Jesús, que es el centro de las devociones, podrían muy bien velarla, y eso para los niños, especialmente para los que tienen hijos pequeños, es una cosa muy bonita, porque luego los hijos pequeños dirán, al menos humanamente hablando, porque Dios atrapa con lazos humanos también, dirán, bueno, y se acercan los feriados de Semana Santa, así que señal de que hay que estar atentos, ¿no? A lo extraordinario de estos días, ¿no? sí, 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 En lo también. personal a mí, Adelante. en lo personal a mí me encantan los días de pasión, me encantan los días de pasión. Y me da miedo que me gusten tanto, porque me gustan tanto que ya ni hago penitencia. Para mí es como Ya se la mutatis pasa. mutandis, con perdón, como si fuera, no sé, como si estuviera yendo a Disney, como si Disney viniera a mí. Es decir, para utilizar, o sea, como los niños tenían la ilusión de ir a Disneylandia, para mí desde niño la ilusión era la llegada de la Semana Santa. Porque incluso gastronómicamente en mi ciudad aparecían platos que solo se hacían en este momento del año. Entonces, Ajá. para mí era una gran ilusión que llegue la Semana Santa, incluso más que la Pascua. Cuando llegaba la Pascua, uno decía, llegó la Pascua, se acabó todo, ¿no? Pero, Bueno, no, sí, es que las celebraciones de Semana Santa también en la liturgia tradicional son muy hermosas. Y digo, no sé, yo quisiera que todo mundo pudiera conocerlas, por lo menos, pudiera conocerlas, claro, cómo se hacían, ¿no? Muy interesantes también esos ritos. Eh, yo aprovecho también para comentarles, aquí en México, una desventaja que tenemos, que tal vez también en Perú, no sé, pero acá, pues son, como dijiste, las vacaciones, acá les llaman las vacaciones de Semana Santa. Y el problema es que esto ha contribuido para que gente olvide la Semana Santa y piense en las vacaciones, ¿no? De hecho, mucha gente se va a las playas mexicanas para pasar ahí los días santos, pero claro, olvidándose completamente de el sentido de esos días. Entonces yo quiero invitar a todos los que están viendo este programa a que no se vayan de vacaciones en Semana Santa. No es el mejor tiempo para hacer eso, no hay, son tiempos para Dios. De hecho, si tenemos, esto todavía es un vestigio, como dijiste tú, esto es un vestigio de una cultura cristiana que antes tuvimos. Si no se trabaja o algunos no trabajan o no hay escuela en esos días, es porque cuando era una para él. cultura católica, eran para eso, para ir a las celebraciones. Eh, pero claro, aquí los enemigos de la iglesia, la masonería, se han encargado de ir borrando todo lo católico Bueno, de nuestra cultura y este, de manera que ya se está pareciendo para aquí en México la Semana Santa más al Spring Break americano, que no tiene nada que ver, o sea, es un break de primavera, tal cual, ya no es ni siquiera
ya no son días santos, pero así mucha gente lo está viviendo, ¿no? Entonces, yo siempre le recomiendo también porque sucede que con ocasión de los días libres hay traslado para visitar familiares, hay gente que es el tiempo del año que puede ir a ver a familia que no ve todo el año, eso no está mal, hay gente que recibe visita de familia, eso no está mal, pero yo siempre les digo que la familia, el visitar familia o el recibir familia no es un impedimento para darle a Dios el lugar que le toca. A Dios le toca el primer lugar. Primero es Dios, luego todo lo demás. De hecho, Claro, tenemos familia gracias a Dios. sí, Gracias a Dios. Entonces exacto. no sería ¿Y correcto que cuándo les dan las vacaciones? ¿Es desde el lunes santo, martes santo, miércoles santo, aquí jueves comienza santo y viernes santo? el ambiente vacacional acá en México comienza desde el Viernes de Dolores. O sea, Ah, es una lástima porque nadie se acuerda de la Virgen tampoco, todo el mundo está pensando en que ya empezaron las vacaciones ¿y, ese y viernes. cuándo regresan? Normalmente después a las escuelas, normalmente después de la primera semana de Pascua. O sea, O sea, se serían 2 semanas. se descansa la Semana Santa y la primera semana de Pascua. Eh, Mm. pero Bueno, Ujú. nosotros solo tenemos feriado el jueves y el viernes, ¿no? El jueves y el viernes tenemos solamente feriado. Pero lo que usted ha dicho es muy, muy cierto, porque también hay gente que puede hacer que retorne del lugar donde trabaja al lugar de donde es originario. Y quizás ahí sí se pueda vivir una Semana Santa más recogida. Y eso también puede ser algo bueno. Como usted dice, tenemos familia, gracias a Dios. Y si todos se reúnen en torno a la casa ancestral, ¿no? De la abuela, de los abuelos, etcétera, para visitarlos, y participan de los sagrados misterios, es algo, una gran gracia, ¿no? Eso Y de las sería muy bueno. El procesiones y problema es que otros. muchos se olvidan, por eso lo estoy diciendo, porque muchos se olvidan, al menos es lo que me ha tocado ver aquí en México, ¿no? Y es la playa, como usted dice, ¿no? Es la Ese locura es de el la peor de playa. los casos, ¿no? El peor de los casos es, hay gente que, católicos, me refiero, obviamente, el que ya no es católico, pues bueno, no, pero el que es católico, programar vacaciones, separar un hotel en los días santos, pues no es muy compatible realmente con lo que nosotros creemos, ¿no? Son días santos, son los días más sagrados para los católicos, son días para Dios, o sea, hay que dedicárselos a Dios. Hay otros tiempos del año que podemos dedicar para nosotros, para nuestro justo descanso, pero los días dedicados a Dios no deberíamos de hacerlo, son para Él, son de Él. Y si tenemos más todavía, si tenemos la posibilidad de no trabajar, que también hay que decirlo, como se va descristianizando la sociedad, se van perdiendo estos beneficios que tenían antes los católicos. Entonces, también hay en México mucha gente que ahora tiene que trabajar el Viernes Santo, tiene que trabajar los días santos, ¿verdad? Porque estamos perdiendo la cultura católica, pero lo estamos perdiendo porque cuando la tuvimos no la valoramos, o los que todavía pueden tener algo de beneficio no lo valoran. Eh, entonces, sí, es una oportunidad, Semana Santa, para reavivar la fe católica de toda la familia, asistir a las celebraciones. Yo siempre le digo a la gente, vayan todos los días de la Semana Santa a los servicios litúrgicos, eh, todos los días. No, no solamente el jueves o el viernes o el sábado, por lo menos el triduo hay que hacerlo, ¿no? Pero los que tienen la oportunidad de descansar, la gran bendición de descansar, considérenlo, Dios te está dando días libres de trabajo, vacaciones pagadas, para que le dediques esos días a Él, para que alimentes tu alma, para que te preocupes por tu salvación eterna. Si son los días en que recordamos que nuestro Señor se subió a la cruz y pasó esa tremenda pasión para que nosotros no seamos condenados, ¿cómo no vamos a ser capaces de regalarle por lo menos esos días a nuestro Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una invitación también a los católicos que están viendo este programa para que vivamos estos días santamente. Eh, por supuesto, en santidad tenemos que vivir siempre, ¿no? Luchando contra el pecado, pero estos días son especiales para dedicárselos a Dios. Entonces,
Bueno, César, muchas gracias. Gracias de verdad por compartirnos esta riqueza de nuestra Iglesia Católica y pues esperamos que sea de mucho provecho para el- nuestros televidentes, para que puedan ellos también de algún modo guardar estos días para Dios lo mejor, de la mejor manera posible. Y como bien dijiste, la primera invitación me parece muy importante. Hay que hacer una buena confesión los próximos días. Una muy buena confesión. Además, tenemos una coincidencia este año. eh, Primer viernes y primer sábado de mes coinciden ahora con eh, la Semana Santa, con el Viernes. Viernes Santo y el Sábado Santo. Primer viernes de mes lo pidió el Sagrado Corazón de Jesús como una forma de ofrecerle reparación por todos los ultrajes que sufre él presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero bueno, este año va a ser el Viernes Santo, primer viernes de mes. Sábado Santo, dedicado a reparar, bueno, el primer sábado de mes, dedicado a reparar al corazón inmaculado de María, y vamos a estar acompañando a la Virgen precisamente en ese sábado de tanto dolor, de tanta soledad para ella. Entonces, bueno, tenemos también esa oportunidad de ofrecer reparación al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, por tanto dolor que les hemos causado, y lo podemos hacer ahora en la Semana Santa, eh, pues de un modo todavía más solemne y más profundo. Pero para eso, pues hay que prepararse con una buena confesión. Entonces, busquen estos días una buena confesión, aprovechen la oportunidad donde sacerdotes tienen los horarios para confesar, aprovechenlo, eh, y, y dispongámonos para vivir en estado de gracia estos próximos días. Bueno, César, pues muchas Bueno, gracias. padre, Dime. gracias a usted y suscribo todo lo que ha dicho. Confesémonos de manera muy especial, renovemos nuestros compromisos cuaresmales en estos días con espíritu de catecúmenos, como los catecúmenos de la antigua iglesia romana, y preparémonos para todos estos misterios que viviremos a partir del primer domingo de Pasión. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias de verdad por su atención. Que Dios los bendiga, conserven su fe y que viva Cristo Rey.